Muy buenas tardes, muchas gracias Javier, gracias a todos por venir hoy aquí, por tomarse el tiempo de escuchar un rato un tema, creo, efectivamente muy importante, como es el valor que podríamos llegar a encontrar en el fracaso, si empezamos a mirar el fracaso de otra manera. Hace, creo que fueron 6 meses cuando nos reunimos, Javier, empezamos a planificar un poco esta charla, y cuando yo me fui de aquí, me iba en el coche, camino de casa, y lo primero que me vino a la cabeza fue una imagen de mi adolescencia. Nosotros, yo soy una familia, todos son profesores, mis tíos, mis padres, mis primos, todo el mundo se dedica a esto, y pasábamos largos veranos, porque por suerte teníamos veranos allí en Cantabria, como llovía mucho en aquella época, en verano también llovía, ahora ya no llueve ni en invierno, pero bueno, pues me dedicaba mucho a leer, y teníamos una buhardilla, yo leía allí, escuchaba música, heavy metal, por cierto, en aquella época yo era heavy metal, tenía pelo y todo. Bueno, la cuestión es que llegó un día mi padre y puso un póster, ahí en aquella buhardilla en la que yo estaba todo el tiempo, leía, tocaba la batería, y puso este póster con esta cita de Charles Chaplin, y yo me indigné absolutamente, me indigné cómo a mi padre se le podía ocurrir poner esto ahí, ¿vale? O sea, me parecía, primero, cómo alguien puede estar feliz de equivocarse, ¿vale? Para mí equivocarse era demostrar una incompetencia, ¿ya? Y luego encima disfrutar con ello, ¿ya? Era como si alguien, o sea, una falta de responsabilidad, de compromiso, de preocupación, porque al final cuando uno se equivoca, cuando uno fracasa, cuando comete un error, le afecta a alguien, se supone, ¿no? Y parece como que eso también nos daba igual, ¿no? Y yo vi el cartel el póster, y estuve realmente indignado, ¿no? Mi padre tardó 1 hora discutiendo conmigo, tratando de convencerme, yo quería que lo quitase, él quería dejarlo, se quedó, pero no me convenció. No pudo convencerme. Bueno, ahora, unos 35 años después, estoy yo aquí a ver si les convenzo de lo que mi padre no pudo convencerme a mí, ¿de acuerdo? Y no me convencía esto porque tengo una idea, y probablemente muchos la tengan, de que el fracaso, al final, cuando estamos hablando del fracaso, el fracaso nos habla de la persona. Si fracasa esa persona es porque no es competente, porque no sabe, porque no tiene la capacidad, la habilidad, el conocimiento, o peor aún, porque no quiere, porque no es responsable, no está comprometido, no se esfuerza, ¿me explico? Entonces hay una asociación que tendemos a hacer entre la idea de fracaso y la persona, como el fracasado. Y esto a mí es lo que en el fondo me generaba la angustia. Yo en aquella época era exitoso, las cosas como son. Tenía muy buenas notas, tocaba en un grupo, era el delegado de curso, 4 años elegido por los compañeros, era campeón provincial de atletismo, o sea que en alguna manera todo lo que hacía, todo me salía muy bien. Entonces que mi padre defendiese el fracaso me pareció una cosa absolutamente inconcebible. Probablemente tenía éxito porque tenía fundamentalmente miedo al fracaso, miedo a que personalizasen en mí todas estas cosas que normalmente tendemos a hacer, ¿no? Y esta es una de las ideas fundamentales de esta conferencia, entender que el fracaso se debe a múltiples cosas y normalmente no tiene tanto que ver con la persona. Esa idea de despersonalizarlo va a ser una de las claves de esta charla. Amy Edmondson hizo un estudio, esta es una profesora de negocios de la Universidad de Harvard, que hizo un estudio en muchas empresas de los motivos por los que se fracasaba, ¿ya? Y hay motivos que efectivamente tienen que ver con la persona, incumplimiento de principios, falta de atención, falta de capacidad, pero hay un montón más de motivos que llevan a que en un momento dado las cosas no salgan como uno espera que salgan, ¿ya? La tarea puede ser tremendamente compleja, inadecuada, el proceso, o simplemente hay incertidumbre, cosas que no podemos considerar simplemente porque no sabemos que están. Es decir, hay muchos motivos por los que las personas tienden y pueden llegar a fracasar. De hecho, en el estudio que hizo ella, se les pidió a muchos empresarios que dijesen cuántas de estos fracasos tienen que ver justamente por esto que tiene que ver con la persona, que podríamos penalizar a alguien personalizándolo en él. Y salía que como el 5% máximo de los fracasos se debían a incompetencia o falta de actitud de la persona. Sin embargo, en ese mismo estudio salió que entre el 70 y el 90% de las veces se le achacaba a alguien. Es decir, todas las demás consideraciones que podrían influir en ese resultado, porque el fracaso al final es un simple resultado de algo, todas esas consideraciones no las tenemos. Inmediatamente la asociación es el individuo. En vez de pensar qué pasó, por qué pasó, cómo pasó, inmediatamente la idea es quién tiene la culpa. Entonces, a pesar de que normalmente solo un 5% es debido a la persona, en el 90% de las veces se lo achacamos a la persona. Y este es uno de los grandes problemas que tiene, porque si asociamos fracaso
con una personalización, con una especie de estigmatización, pues realmente nadie quiere fracasar. Y entonces desarrollamos una serie de mecanismos, porque ojo con esto, si realmente lo que estamos haciendo es probar cosas nuevas, incluso nos podrían premiar por el fracaso. Los investigadores hacen pruebas, experimentan, y cuando fracasan, si han aprendido algo hay un premio. Entonces el fracaso inherentemente no es algo que debamos penalizar, depende de cómo se haya producido, y vamos a profundizar un poquito en eso. Pero la idea es que como no queremos que se nos estigmatice, que el fracaso se nos considere como un problema personal, desarrollamos mecanismos para evitar el fracaso. El primer mecanismo es no hacer nada, o no hacer nada que no esté muy seguro que lo voy a hacer bien. Es decir, una forma de reaccionar es justamente desde la pasividad, quedándonos en el ámbito de lo conocido, sin ir más allá. Cuando alguien nos obliga, o tenemos que ir más allá, y ahí fracasamos, lo que solemos hacer muy a menudo también es simplemente ocultar el fracaso, ¿no? Metemos ahí debajo, ¿vale?, que nadie se entere, si es posible. Bueno, y si alguien se entera, pues también hay un bonito recurso que es echarle la culpa al empedrado. ¿Ya? Al empedrado, a mi jefe, al que no lo dijo. Bueno, todos sabemos las excusas que puede llegar a tener un estudiante cuando hay un fracaso, ¿ya? Los padres también sabemos la manía, ¿vale?, o las cosas que sean, que en el fondo al final lo que estamos tratando es de que se nos estigmatice, porque hay esa tendencia, como estoy diciendo, que es totalmente nefasta. Pero también sabemos que a los demás tampoco les gusta que les mencionemos sus errores o fracasos. Es decir, si nosotros queremos que los demás nos aprecien, no podemos ir poniendo el dedo en la llaga. Es que ayer fracasaste, lo que estás haciendo mal, es que vas a fracasar. Cuando hacemos eso, el otro se siente estigmatizado y lógicamente nos rechaza. Entonces, para evitar eso, tendemos normalmente a no hablar de los fracasos, a no ayudar a otros, a no plantear potenciales problemas. Es decir, tratamos de anular de nuevo esa situación para evitar que el otro de alguna manera se sienta ofendido, estigmatizado y nos rechace, ¿no? ¿Qué sucede con todo esto? Que los errores, los fracasos acaban siempre debajo de la alfombra, acaban escondidos, no se enfrentan. Entonces, un fracaso que en sí mismo no es negativo, porque nos indica que algo hay ahí que no hemos visto, que podría ser tremendamente productivo, acaba desapareciendo, la gente no se aventura a ir más allá, a enfrentar las cosas que no han sido capaces de hacer, y al final lo que se genera es una cultura de mediocridad. Negar el fracaso es generar culturas de mediocridad. Esto, por ejemplo, pasó en la NASA, no sé si se acuerdan, en el 98 creo que fue, cuando el Shuttle, el transbordador espacial, descubrieron que había un error con los aislantes, ¿vale? Y durante 15 días estuvieron ocultando el problema, todo el mundo negándolo, pasando la pelota a otro, ¿ya? A los 15 días el Shuttle explotó, murieron 8 personas, y a partir de ahí la NASA se dio cuenta de que no tener una cultura donde el error y el fracaso sea objeto de conversación, de discusión, de análisis, acaba generando terribles situaciones. Culturas de mediocridad, pero incluso problemas, efectivamente, como este caso, la muerte de muchas personas. Y esto es una constante. En todos los espacios, esta anulación del fracaso nos lleva justamente a que no podamos aprender de aquello que salió mal. Entonces, yo les voy a invitar a repensar un poco la idea del fracaso. Si el fracaso simplemente, la RAE dice que es un malogro, es un resultado indeseado, inesperado, no es lo que pensábamos que iba a pasar, es otra cosa distinta. No era lo que queríamos, ¿ok? No es más que un resultado, pero el resultado es fruto de una decisión y de un proceso de ejecución, ¿vale? El resultado no se da por sí mismo y no se puede ligar directamente a la persona, hay que ver qué pasó en todo ese proceso. Entonces, la primera gran cuestión que tenemos que entender es que antes de cada fracaso tiene que haber un momento donde ha habido algún tipo de toma de decisión. Una toma de decisión que no la vamos a juzgar como buena o mala, sino si es una toma de decisión coherente o no. ¿Coherente con qué? Bueno, coherente con estas alternativas, tienen que ser coherentes con algún criterio o estrategia. Por ejemplo, si nosotros estamos en un ambiente educativo, se supone que lo que nos mueve, el propósito que nos mueve, es justamente educar, ¿ya? Yo podría tomar la decisión de llegar al aula a, no sé, yo tenía un profesor que nos ponía a copiar, tenía 6 o 7 años, nos ponía a copiar láminas en dibujo y él leía el periódico, ¿ya? Entonces, lógicamente, ninguno fuimos grandes Goyas ni Picassos, ¿ya? Hubo bastante fracaso, pero tuvo que ver efectivamente con el tipo de decisión que esta persona tomaba. Era una persona que iba en contra de los propios criterios que se suponía que tenía que promover, ¿ya? Que es el hecho de querernos educar, ¿no? Nunca puso ningún interés a aquel individuo. Es decir, al final, cuando yo tomo una decisión, yo no sé si va a ser correcta o no, porque no sé lo que va a generar al final. Lo que puedo saber es si es coherente o no con ciertos criterios culturales, valóricos,
estratégicos, de propósito que nos convocan, ¿ya? Entonces, lo importante aquí es distinguir que las decisiones por sí mismas solo son coherentes o incoherentes, ¿ok? Con esta distinción nos permite hacer un poco una taxonomía de qué pasa cuando hay resultados inesperados, indeseados, malogros, como decía la RAE, ¿ya? Esos resultados inesperados se pueden deber a varios factores. El primero es que nosotros tomamos una decisión que era incoherente, es decir, una decisión como la de este profesor, que no se ajustaba a lo que suponía que tenía que guiar su toma de decisión, que es el propósito de educar, ¿ya? Esto es lo mismo que cuando un alumno viene a clase y no viene a aprender, viene a molestar o viene a generar algún tipo de conflicto, ¿vale? En ese momento, esa persona está tomando una decisión que es incoherente con aquello que de alguna manera nos convoca para estar ahí, ¿ya? Esa decisión incoherente va a generar resultados inesperados. Ese tipo de situaciones son faltas, las podemos denominar como faltas. Aquí hubo una falta que llevó a ese resultado inesperado, ¿ya? Y cuando hay faltas, lo que hay que hacer es penalizar, sancionar, porque efectivamente estamos fuera de aquello que se supone que estamos de acuerdo, que debe convocarnos y que debe guiarnos en el espacio común en el que estamos. Distinto es cuando la persona, desde su tratar de ser coherente, usar el principio, la estrategia, lo que le hayan dado, trata de hacerlo, pero no elige correctamente. La decisión que toma no tiene toda la información o no ha sido capaz de procesarla, es decir, comete un error. Los errores están en la toma de decisión y pueden llevar a resultados inesperados. Cuando eso se da, se genera un espacio de formación, de aprendizaje, donde el individuo puede empezar a aprender algo que le permita tomar mejores decisiones, ¿ya? El resultado inesperado estuvo en la toma de decisión, y eso es lo que podemos denominar como error. Otra cosa que también lleva a resultados indeseados es que cuando yo me pongo a implementar alguna decisión, haya una necesidad de desviarme, es decir, tomé una decisión coherente, pero ahora que empiezo a ejercer esto, o sea, yo me alineo, por ejemplo, con la vocación de educar, tratar de que mis estudiantes efectivamente se preparen, y tengo la intención de seguir el plan de estudios, por decir algo, ¿ya? Y de repente me doy cuenta que la realidad con la que estoy no me permite seguir el plan de estudio como está planteado, entonces opto por desviarme. Eso me lleva a algún tipo de resultado distinto del esperado, pero en este caso es porque había una necesidad de ajuste, hay una desviación. Esa desviación puede representar un espacio de mejora, hay algo ahí que alguien ha considerado de forma pragmática que nos puede ayudar a mejorar. Por lo tanto, este resultado inesperado también es un espacio de mejora continua. Y por último, se puede dar que una persona sea coherente en la decisión, sea coherente en el desarrollo de lo que hace, y sin embargo el resultado no sea el esperado. En este caso, si una persona se ajustó a los principios, siguió los criterios, hizo todo lo posible, tenía las competencias, y el resultado no es el esperado, es porque ha habido algo que ha pasado, que no está considerado, que de alguna manera ha afectado a todo lo que se suponía que íbamos a hacer. Es decir, hay factores complejos, inciertos, que han incidido en esto, y que han generado que el resultado sea distinto. Ese es un fracaso, y ese fracaso es un indicador de que hay algo que no sabemos, hay algo que no vemos, hay algo que no estamos teniendo en cuenta. Es, por tanto, el fracaso un indicador de una complejidad que todavía no sabemos manejar, por tanto, es un indicador de un espacio de aprendizaje. Visto así, podemos empezar a separar al individuo del resultado, porque entre lo que el individuo decide y hace, incluso de forma coherente, y el resultado, hay un montón de otros factores que pueden afectar. Y si hacemos esta distinción, empezamos a darnos cuenta de que del fracaso se pueden aprender muchas cosas. Bueno, antes de pasar, voy a poner un ejemplo de esto que me he acordado. Hace poco, ahora en Chile, yo vivo en Chile, no sé si ha quedado claro, pero soy aquí, eso también se nota, ¿no? Pero vivo en Chile, y hace poco hubo un caso en un colegio, donde un chico estaba vendiendo droga, un colegio privado bastante importante, estaba vendiendo droga. Entonces, lógicamente, el chico estaba aquí en el espacio de la falta, lógicamente eso no es admisible. Los profesores llamaron al director, el director llamó a los padres y dijo que iban a avisar a la policía, y los padres dijo, vaya avisando a la policía, nosotros vamos ahora después. La policía llegó y aplicó el procedimiento estándar, entró en el aula, cogió al chico, lo esposó delante de los compañeros, lo sacaron entre 4 y lo metieron en un furgón. El chico se suicidó. Entonces, si nos fijamos aquí, hay una suma de errores, ¿vale? Por ejemplo, los padres no sabían, cuando tomaron la decisión de que viniese la policía, que la policía iba a aplicar ese criterio.
a rajatabla, que iba a seguir su proceso a rajatabla. La policía no consideró que la realidad que estaba viviendo ese chico era distinta y que a lo mejor tenían que desviarse. Todo eso habría llevado a resultados inesperados, pero habrían sido positivos. Pero nadie hizo nada más que lo que se plantea y llegamos a un fracaso. El problema, más allá del fracaso, que es terrible en sí mismo, es que cuando uno oye la radio, en la radio toda la discusión era ¿quién tenía la culpa? De nuevo, personalización. ¿Era el profesor? ¿Era el director? ¿Eran los padres? ¿Era la policía? ¿O era el chico? Y ahí se quedó el debate. Horas de debate, ¿quién tiene la culpa? Y nadie se puso a pensar qué factores hay en ese procedimiento de la policía, en esa forma de actuar del director, etcétera, etcétera, que de alguna manera están incidiendo en que un chico finalmente tome la decisión de suicidarse, porque eso no es menor. No se estaba aprovechando esa ocasión para aprender algo, estamos de nuevo cayendo en quién tuvo la culpa, y en eso estaban los debates en la radio. Cuando somos capaces de trascender eso, de no personalizar, de no caer en el patrón habitual, entonces empezamos a ver que efectivamente el fracaso genera la posibilidad de aprender. Entonces, el primer valor que genera un fracaso es que hay algo ahí que no hemos visto, hay una posibilidad de aprendizaje. Pero tiene más valor, genera humildad. Cuando yo fracaso, lo acepto, no le echo la culpa al empedrado, sino que lo acepto, me lleva necesariamente a ser más humilde, a saber que no sé, o que puedo no controlarlo todo, o que en un mundo tan complejo como este, por mucho que yo haya aprendido muchas carreras que tengo, al final pasan cosas que yo no manejo. ¿Vale? Entonces, cuando yo empiezo a aceptar eso, empiezo a ser humilde. Y cuando empiezo a ser humilde, escucho a los demás. Porque dejo de tener una verdad, empiezo a tener una opinión. Y el otro empieza a tener otra opinión igualmente importante. Y ahí es cuando se empieza a generar el espacio del diálogo. Pero sin fracaso, cuando uno tiene cientos de éxitos, no escucha. No considera que el otro tenga una opinión. De hecho, ya les he contado antes los éxitos. Yo seguí teniendo éxitos. En la juventud también tuve muchos éxitos, hice la carrera en Alemania, me fue muy bien, luego vine, trabajé en telecomunicaciones, vendía las redes esas de 3G, ¿se acuerdan? Bueno, yo vendí la primera, tuvimos muchísimo éxito, nos dieron stock options, un BMW, viaje a Islas Mauricio, o sea, todo plan, ¿ya? Y a mí eso me aburrió porque sentía que no había una cosa social ahí, no, me faltaba algo, y decidí irme a un sector de fundaciones, a trabajar en temas de desarrollo sostenible en América Latina. Y como además me habían pagado un máster y había sido el número 1 también, y todo, un MBA, ¿no?, del Instituto de Empresa, yo llegué a la fundación no desde la humildad. Llegué un poquito arrogante, por decir menos. ¿Ya? Llegué diciendo, chicos, voy a explicar cómo se hacen las cosas. ¿Ya? Vamos a hacer las cosas bien, como en las empresas. ¿Ya? Y enfrente tenía un montón de gente que no solo no pensaba que las empresas lo hiciesen bien, sino que además pensaban que eran las culpables del problema del desarrollo sostenible. ¿Vale? Yo llegaba ahí desde mi altar a predicar, ¿no?, desde el complejo de Dios que decía Tim Harford, el economista. ¿Ya? ¿Qué pasó? Bueno, pasó que en 5 minutos destruí los vínculos, que estuvimos un año peleándonos, que todo lo que yo se suponía que tenía que mejorar empeoró ostensiblemente. En paralelo, además, me divorcié. Nosotros habíamos ido a Mallorca, me quedé solo, mi mujer se llevó a mi hijo a Tenerife. Un año más tarde seguía el conflicto, no mejorábamos, se hartaron en la fundación, cerraron el chiringuito, nos despidieron a todos y me encontré después de tantos éxitos, sin trabajo, sin dinero, sin casa, sin familia, solo en Mallorca y ¿qué más? Bueno, ahí no aprendí la humildad, ojo, me costó un poquito después, pero fue el primer paso. Es decir, hay un tremendo componente de humildad, un tremendo componente de entender al otro. Si yo hubiese llegado con una actitud, habría entendido que el grupo con el que estaba hablando no eran mis compañeros ingenieros, era otro grupo, eran otras personas, y yo habría acercado distinto. Pero eso lo aprendí justamente porque fracasé, y lo aprendí después. Otra cosa que se aprende con el fracaso es el coraje de enfrentar situaciones que uno sabe que tienen riesgo, que sabe que pueden pasar cosas, porque el valor es justamente superar el miedo, no desconocerlo, ¿vale? Cuando uno fracasa, toma conciencia del riesgo, y entonces es realmente valor, lo otro es inconsciencia. Resiliencia es la capacidad de levantarse cuando nos caemos. Solo si nos caemos aprendemos a levantarnos, no hay ninguna forma de desarrollar la capacidad de resiliencia si no es a base de caerse. Ojo, cayéndonos de una manera que podamos levantarnos, ¿vale? No cayéndonos a un precipicio porque eso tiene mal arreglo, ¿ya? Pero hay que caerse para aprender a levantarse, y hay que caerse de una forma inteligente, ¿ya? Y procesarlo de una forma inteligente. Agradecimiento, esto es un poquito curioso, pero ¿conoces el dicho eso que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde?
Bueno, eso es lo que me pasó a mí cuando me di cuenta de que tampoco estaba tan mal en las telecomunicaciones, ¿me explico? Empecé a darme cuenta que trabajar con amigos, porque yo trabajaba con amigos, era tremendo, que la seguridad que me daban también era muy buena, y todo eso yo nunca lo valoré cuando lo perdí, y cuando fracasé empecé a darme cuenta de que había otras cosas. No volví atrás, porque quería más, quería algo social, que tuviese algún tipo de impacto, pero sí me ayudó a entender que, por ejemplo, trabajar con amigos, como yo lo hacía en aquella época, es algo tremendamente valioso, y que uno a veces no lo valora hasta que efectivamente lo pierde. Y agradecer cuando uno tiene cosas, muchas veces es solo resultado de haber fracasado en algún momento. Y el agradecimiento, como dice Tal Ben Shahar, es la base de la felicidad. Así que no es menor eso tampoco. Y por último, la tranquilidad de espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno sabe que el fracaso no es personalización, no es un estigma, no es porque sea lo que es, sale de la culpa y de la incompetencia. Yo cuando fracasé, me sentí fundamentalmente estúpido y culpable. Resumido, eso es lo que yo sentía. ¿Por qué? Porque se suponía que yo tenía 3 másters y se suponía que yo era un tipo muy espabilado y se supone que los tipos espabilados que tienen 3 másters arreglan problemas y no fracasan. Entonces, si yo había fracasado, era o porque no era tan listo como pensaba, o no tenía lo que se suponía que tenía que tener, o había sido, no sé, algún tipo de dejación o no es suficientemente responsable, ¿ya? Entonces ahí yo estaba flagelándome, ¿ok? ¿Y qué hice para evitar el flagelo? Bueno, pues me presenté a la convocatoria, me presenté para ir a Harvard. ¿Por qué? Esto me lo dijo un profesor cuando llegamos, a mí me marcó, dijo, los que están aquí con más de 30, me dijo, están todos aquí porque son ustedes unos fracasados con un ego inabarcable. Y dije, y nos quedamos así todos un poco chocados, dijo, se lo voy a explicar. Son ustedes fracasados porque si estuviesen teniendo éxito, es decir, en el sentido de que lo que están haciendo les llena plenamente, no éxito económico o algo por el estilo, no hablo éxito en ese sentido, si estuviesen realmente plenos con lo que están haciendo, no habrían venido. Por lo tanto, son fracasados. O estaban a puntito de fracasar y salieron justo en el último instante, pero hay un indicio de fracaso. ¿Y por qué tienen un ego inabarcable? Porque solo un fracasado con un ego inabarcable es capaz de creer que lo van a admitir en Harvard. Entonces, todos los que están aquí son gente que vienen con cicatrices en la espalda de puñaladas y no saben procesarlas, sienten que no saben, pero son incapaces de reconocerlo. Bueno, a mí eso me generó un impacto, porque me hice una radiografía en 2 segundos y efectivamente me di cuenta de que sí, que eso es lo que yo tenía, un fracaso y un ego. ¿Ya? Y que por eso probablemente estaba ahí, tratando de hecho fui a que alguien me diese la respuesta. Bueno, no me la dieron, la tuve que descubrir yo sola, eso se lo cuento después. Bien, les voy a poner aquí, para que vean que esto del fracaso genera valor, les voy a poner a una serie de personas que quizás no sepan que fracasaron.
mucha gente tremendamente exitosa, que probablemente nadie sabía que habían llegado a donde llegaron, justamente porque tuvieron muchos fracasos y probablemente fueron capaces de manejar y sacar todo el valor que estos fracasos les suponían, porque el fracaso en sí mismo es siempre una oportunidad de aprendizaje. De hecho, no sé si lo saben, pero en Silicon Valley, por ejemplo, nuestra cultura es lo contrario. Si tú aquí tratas de montar una empresa y fallas, se acabó, estás estigmatizado, eres un fracaso, nadie más va a confiar en ti. Allí justamente es al revés. Allí, si no has fracasado 4 o 5 veces, si no has quebrado varios intentos, varias empresas, no te van a dar dinero de verdad, porque no has aprendido a manejar esto, ¿vale? Allí lo que te preguntan es, ¿en qué ha fracasado usted y qué ha aprendido? Porque eso es lo que tiene valor para que yo me atreva a darte $1.000 millones. Si no, es tirar el dinero a la basura, porque que le aciertes a la primera en un mundo tremendamente complejo y dinámico como el que tenemos hoy en día, eso es prácticamente imposible. Uno no puede saber cómo hacer estas cosas, tiene que aprenderlas, y el fracaso es la fuente del aprendizaje. En ese sentido, aquí tengo un pequeño ejemplo de una escuela muy pija de Londres, que hicieron una semana del fracaso, porque como las niñas eran muy exitosas, digamos que tenían dinero y a lo mejor lo asociaban con éxito, pero bueno, a lo que iba es que se dieron cuenta que eran incapaces de tener el coraje, la humildad, la capacidad de abrirse a otros. Hicieron una semana dedicada al fracaso, para que todas tuviesen que hablar de sus fracasos, ponerlos sobre la mesa, procesarlos, generar aprendizaje, discutirlo con otras, manejar la emocionalidad de culpa que genera el aprendizaje. Todo eso se tiene que aprender, porque si no el fracaso es efectivamente un estigma, y como estigma todos lo rechazamos, e incluso estos señores que son tremendamente exitosos probablemente tampoco van alardeando de ello, incluso ellos parece que yo no sabía que toda esta gente había fracasado de esta manera, hasta que vi el vídeo, por ejemplo. Bien, pero vamos a ver cuándo el fracaso es efectivamente un espacio de aprendizaje, cuándo lo es menos, y en qué medida esto lo podemos conectar con los procesos educativos. Para ello tengo que hacerles unas distinciones, ¿vale? Un poquito todo conceptuales, pero creo que pueden ser muy útiles. La primera es que en la vida nosotros enfrentamos dos tipos de problemas. Problemas conocidos, que de alguna manera ya hemos resuelto, ¿vale? Por ejemplo, si ahora hubiese aquí un incendio, todos tenemos claro qué es lo que hay que hacer. Hay que salir por la puerta, hay que llamar a los bomberos, hay que usar el extintor, ¿vale? No empezaríamos a generar una comisión, vamos a discutir, ¿eh? Y alguno dice, no, aprovechamos, hacemos unas chuletitas o algo, ¿no? No, la idea es que hay un proceso, hay una forma de hacerlo, que hemos aprendido que es buena y tratamos de hacerla, ¿ya? Este tipo de problemas los llamamos técnicos porque no son tecnológicos, porque tienen una técnica, tienen una manera comúnmente aceptada de hacer las cosas. Es una manera que nos hace que no tengamos que reinventar la rueda cada vez, ¿ya? Entonces, cuando encontramos este tipo de desafíos en la vida, tenemos que saber lo que hay que hacer. Alguien nos tiene que enseñar, nos tienen que formar para saber qué hacer si a alguien le da un ataque cardíaco, o qué hacer cuando hay que, no sé, cambiar una rueda. No son espacios de aprendizaje, de innovación, son espacios donde uno aplica soluciones concretas de la forma más eficiente posible, ¿ya? Es decir, son espacios donde la solución existe antes de que aparezca el problema, porque ya en algún momento dado aprendimos. Entonces lo que tratamos de hacerlo de la forma más eficiente, más rápida, con el menor costo. Cuando yo estudiaba ingeniería en Alemania, lo primero que me dijo el profesor, el primero fue, un ingeniero es un tipo que resuelve problemas lo más rápidamente posible y con el menor costo. Eso es lo que a mí me enseñaban, herramientas. Coja esta herramienta y aplíquela, coja esta herramienta y aplíquela, ¿ya? Y cuanto más rápido y mejor la aplique, mejor ingeniero es usted. ¿Okay? Entonces había una educación, y hay una educación muy basada en este tipo de problemas, en transmitirnos, en formarnos a resolver cosas conocidas de la mejor forma posible, ¿ya? Y esto tiene mucho que ver con el sistema productivo de la época industrial, fundamentalmente. Frederick Taylor, el padre de todo esto, decía que yo no quiero que la gente piense, yo quiero que hagan lo que les decimos, que lo hagan bien. Porque si la gente se ponía a pensar en la máquina de montaje, había problemas. Entonces lo que le interesaba a la gente en esta época es que la gente hiciese lo que tenía que hacer, que dejasen de ser personas para ser recursos humanos. Es decir, que hiciesen una tarea, la hiciesen bien y la hiciesen lo más eficiente posible. ¿Por qué? Porque el problema era conocido y lo que se trataba es de realizarlo eficientemente. Para ese mundo industrial, donde las personas tenían que tener poca iniciativa, Henry Ford lo decía mejor aún, decía, ¿por qué cada vez que pido unas manos, un cerebro tiene que venir adherido? ¿Ya? Porque efectivamente la gente pensaba que aquello no funcionaba, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo hacemos que la gente sea una pieza del engranaje. Y la educación, pues, contribuyó a ello. ¿Cómo? Pues dando soluciones para que todos hiciésemos un estudio, llegásemos a una carrera y hiciésemos
nos supiésemos la ley de memoria. Entonces, cuando llegaba uno con un problema legal, cogías la ley, te la sabías de memoria, la aplicabas rápidamente. Todavía estamos, los jueces, todo el mundo está todavía en esta lógica, está muy marcada todavía esta lógica, que tiene sentido en un mundo conocido, en un mundo estable, donde las cosas son como sabemos que van a ser, y donde aplicar determinados procesos es justamente no reinventar la rueda. Tiene sentido ahí esa educación, ¿ya? Lo que pasa es que este mundo está desapareciendo. Todavía quedan cosas, y por lo tanto esto todavía sigue siendo importante, no hay que rechazarlo completamente, pero ya no es el mundo en el que estamos viviendo. No queremos ya más gente que simplemente sigue instrucciones, queremos gente con otras actitudes. Tenemos que preparar para otro mundo. Y eso que tenemos que preparar para otro mundo requiere repensar el rol que tenemos como profesores. Supongo que más de uno se siente identificado con esta frase, cuando pregunto ¿qué te dedicas? Soy un profesor, y ¿qué hace un profesor? Enseña a los alumnos. Yo no sé si alguno de ustedes se ha dedicado a buscar la etimología de esa frase, pero es tremendamente interesante lo que quiere decir un profesor enseña a un alumno, porque profesor, antes no había profesores, había pedagogos, el profesor viene de las primeras comunidades cristianas, que venía del profateri, es decir, era la persona que profesaba, que había visto la fe, que había visto la luz y la comentaba en público, la enseñaba, la mostraba a otros. ¿A quiénes? A los que no habían visto la luz, a los alumni, a los que estaban en la oscuridad. Entonces, cuando nosotros decimos que un profesor enseña a un alumno, estamos diciendo que alguien con una verdad la muestra a alguien que vive en la oscuridad. Eso es lo que estamos diciendo implícitamente, y ese es el modelo que ha habido, y que efectivamente es el modelo que era adecuado cuando íbamos a ir a una fábrica a hacer una tarea sin pensar mucho, pero que por supuesto nos obliga a repensar cuál es el rol que tenemos como profesores, si realmente seguimos pensando en esto, si seguimos hablando de alumnos, por ejemplo. Estamos diciendo algo cada vez que usamos esa palabra. Por supuesto, nadie reconoce eso, ¿no? Todo el mundo tiende más bien a decir que está en una actitud distinta, pero la parada sigue siendo probablemente la tradicional, ¿no? Bien, sin embargo, ese mundo estable, estático, predecible, está cambiando, eso es evidente, ¿no? Aquí hay una frase bien bonita de Schoen, que a mí me gusta mucho, de Donald Schoen, que dice que el mundo cada vez es más complejo, por lo tanto, para encontrar una solución requerimos más tiempo. Pero el mundo es a la vez cada vez más dinámico, por lo tanto las soluciones duran menos tiempo. Ergo, para cuando hemos encontrado la solución, el problema ha cambiado. Entonces, cuando el mundo es complejo, pretender que la herramienta que yo te entrego y que tú vas a practicar de forma eficiente va a seguir teniendo validez dentro de 5, 10, 15, 20 años, empieza a ser ya ridículo. Porque aquí las herramientas quedan desfasadas, quedan obsoletas antes de que incluso se puedan aplicar. Estamos enseñando a chicos cosas que no sabemos si las van a usar alguna vez en la vida, porque no sabemos lo que van a encontrar. Entonces, tenemos que empezar a repensar. Aquí en este mundo, más que tener herramientas eficientes que aplico rápidamente, necesito capacidad de aprender, capacidad de adaptarme, capacidad de experimentar, de moverme en un espacio nuevo y de generar aprendizajes a partir de eso. Es decir, tenemos que aprender y tenemos que enseñar a que otros, o facilitar, perdón, tenemos que facilitar que otros aprendan a desempeñarse en mundos cambiantes, dinámicos y complejos, no en mundos predecibles como hasta ahora, o no solo en mundos predecibles. Porque en un mundo dinámico, complejo, incierto, no sabemos lo que va a pasar. Yo puedo aplicar coherentemente la mejor decisión, la mejor estrategia, y resulta que pasa cualquier cosa. Aparecen un montón de factores que yo no podía haber considerado, o que son nuevos, que han surgido ahora, que han emergido ahora. Entonces, entender eso, que en un mundo complejo hay muchos factores que inciden en el resultado, nos puede llevar justamente a entender que cuando el fracaso se da en el mundo de lo desconocido, el fracaso no tiene que ver con la persona. En el mundo de lo conocido sí, porque si sabíamos lo que había que hacer y no se hizo, es porque hay una falta o porque hubo un error o una desviación. En el mundo de lo conocido, pero en el mundo de lo desconocido no podemos asociar persona con resultado. Y este mundo desconocido cada vez es más importante y cada vez nos vuelve más relevante a la hora de preparar a los chicos porque van a vivir en un mundo dinámico, cambiante y complejo. Un mundo donde los problemas son nuevos, donde no sabemos qué hacer, donde además es muy probable que la gente tenga distintas opiniones. ¿Qué hacer con el cambio climático? Trump tiene una, ¿vale? Y los demás tenemos otra. Bueno, casi todos los demás, menos lo que le votan, claro, pero hay distintas opiniones. ¿Qué pasa cuando hay distintas opiniones? Hay conflicto, hay tensión, hay emocionalidad. El mundo de lo desconocido es un mundo donde hay que aprender, pero no solo aprender conocimiento o técnicas, hay que aprender a dialogar con otros, hay que desarrollar inteligencias de otro tipo, inteligencias emocionales, sociales, artísticas, creativas. Es un mundo donde yo tengo que innovar, donde tengo que crear cosas porque las que hay no funcionan. Es el mundo de la experimentación, ¿ya? Es el mundo también del conflicto, donde tengo que generar el diálogo que surge de la humildad.
Este es el mundo donde hay fracasos de los cuales se pueden aprender. Y a este mundo es al que hay que prepararnos para ser capaces de generar valor de él. Sobre todo aprendiendo de la experimentación. Porque al final, cuando una persona se mete en un mundo desconocido, lo único que puede hacer es observar, conceptualizar lo que está pasando, indagar, ¿vale? No quedarse en lo superficial, no en el síntoma, sino profundizar en las causas, conceptualizar qué es lo que está pasando aquí, qué podría explicar esto, y hay un consejo, tengan al menos más de una interpretación, al menos dos. Esto me lo dijo un profesor, cuando uno solo tiene una interpretación de las cosas es porque no tiene ninguna, tiene un prejuicio. Uno tiene interpretaciones cuando es capaz de hacer 2, 3 o 4 de lo que está pasando. Cuando tiene esa capacidad, entonces no está hablando desde el prejuicio, está hablando efectivamente desde la apertura, desde la humildad y desde la vocación de entender realmente cuál es la complejidad que hay ahí detrás. Y después llega la experimentación, que es ponerlo en práctica. ¿Ya? Y eso, como dice la RAE, es simplemente probar o examinar algo. ¿Ya? Es decir, yo estoy en la zona conocida, estoy en mi ámbito de este mundo técnico que les hablaba hace un instante, conocido, y de repente me doy cuenta que hay un espacio nuevo, desconocido, que me quiero aventurar, tengo que salir de la zona confort, tengo que ir a la zona de aprendizaje. Y en esa zona, por definición, es zona de experimentación, de prueba y error, de fracaso y aprendizaje del fracaso. Ahí en esa zona, en esta zona de aprendizaje es donde el fracaso tiene valor. Aquí dentro el fracaso es más bien una falta o un error. Fuera es donde efectivamente genera valor. Pero experimentar también tiene una etimología, ¿ya? Una es griega, ¿vale? Que es la evidente, experi, fuera del perímetro, fuera del borde del margen, ¿no? Es como relativamente evidente. Lo interesante es la etimología en latín, yo no sé si alguien la sabe, pero peri en latín tiene la raíz de peligro y la raíz de muerte, de pereo, de perecer. Es decir, el griego nos dice que sales del límite y el latín le dice sí, incurres en peligro de muerte. Y eso está ahí de alguna manera inconsciente. Esa asociación de la experimentación como peligro de muerte, ¿vale? Y de hecho, por eso la frase esa de los experimentos con gaseosa, ¿ya? Porque efectivamente experimentar tiene riesgo, y si son riesgos excesivamente grandes, si damos un salto demasiado grande, lo más probable es que no seamos capaces de manejar ese fracaso que se produce y por supuesto sea un riesgo tremendamente grande. Cuando salimos de la zona de confort, que es importante salir, hay que salir con pruebas, con experimentos, con iniciativas manejables, que sí, generan fracaso, pero un fracaso que puede ser digerido, no que me desborda. Entonces, en esta zona de lo incógnito, lo incierto, hay que experimentar, pero hay que experimentar con cuidado. Hay que ayudar a otros que experimenten, pero dentro de un rango que el otro sea capaz efectivamente de manejar y de generar valor de ello, ¿ya? Si lo conseguimos, aumenta la zona conocida, lo que antes era desconocido lo hemos aprendido, y surgirá una nueva zona de aprendizaje. Esto es lo que les decía hace un minuto, los experimentos, este es Tim Brown de IDEA, esto es una empresa creativa de Silicon Valley, de las más importantes. Es muy importante aprender a fallar, a fracasar rápido, barato. ¿Qué quiere decir barato? Que no explote, con gaseosa, pero rápido. Y se puede enseñar esto, los arquitectos lo aprenden. Los arquitectos, que no se lo enseñan probablemente en los colegios, cuando llegan a la carrera, lo primero que les dicen es que tienen que aprender esto. Todos los creativos tienen claro esto. Si ustedes van a hablar con un arquitecto y le piden hacer una casa, el arquitecto coge una servilleta y dice, ¿cuántas habitaciones? 3. Ya. ¿Así? No, así no. Tira la servilleta. Coge otra servilleta y hace otra prueba. Esta no, esta tampoco es. Hace 20 servilletas hasta que más o menos le acierta. Y entonces ahí te hace un primer plano, en borrador. Y cuando el plano ya lo hemos revisado 3 veces, entonces hace el cálculo de estructura, y después la maqueta, y después construye. Es decir, es una persona que va probando, va fallando, va fracasando, porque cada uno de esos pequeños es un fracaso, un resultado inesperado, y va aprendiendo de ello y va amoldándose, pero lo hace de una forma estructural, esquemática, estratégica, está enseñado a hacerlo, ha aprendido a hacerlo así. Y no tiene ningún problema, no se sienten frustrados ni fracasados por haber tirado 20 servilletas. La frustración es construir la casa y que venga el tipo y te diga, pues si me has puesto 3 baños, yo quería 4. Ahí es cuando la cosa es complicada. Y justamente es lo que nos pasa, como no queremos fracasar ni reconocer errores, llegamos hasta el final. Cuando llegamos al final ya no hay nada que hacer. Ahí los fracasos son difícilmente digeribles, porque no tuvimos ese aprendizaje de cómo manejar esto. Bien, ¿qué hace falta para que una persona se atreva a salir de la zona conocida y se mueva a la zona incierta y trate efectivamente de experimentar, de manejar, con gaseosa, pero efectivamente una zona fuera de su zona de confort? Bien, hay una cosa que tiene que ver con el individuo y una otra que tiene que ver con el sistema, el entorno en el que yo estoy, ¿ya?
La primera tiene que ver con lo que Carol Dweck, que es una neuropsicóloga, habla de la mentalidad estática y la mentalidad de crecimiento. Nosotros, más allá de la genética y de algunas tendencias genéticas de la personalidad, nos movemos en un ámbito donde vamos desarrollando una mentalidad estática o dinámica. ¿Qué quiere decir esto? La mentalidad estática es la que yo soy así, yo soy, yo tengo este nivel de inteligencia, yo hago así las cosas. La mentalidad dinámica es la de yo estoy siendo, yo estoy en un devenir, yo estoy cambiando, yo ahora soy así pero puedo ser de otra manera. Son dos posturas muy distintas ante los problemas. La primera postura nos lleva a que cuando hay un desafío tratemos de evitarlo, cuando hay obstáculos rendimos, ¿no? Cuando hay que hacer un esfuerzo decimos, bueno, pero ¿para qué? Cuando hay críticas las ignoramos y cuando tenemos éxito, los otros tienen éxito, nos parece una amenaza. Entonces la mentalidad estática es una mentalidad del yo soy así, así es la cosa y yo no puedo cambiar. Por lo tanto, cualquier posibilidad de cambio, de salir a lo incierto, trato de evitarla. La mentalidad dinámica es la contraria. Yo puedo ser, yo puedo cambiar, esto está demostrado por la neurociencia, el cerebro es plástico toda la vida, vamos cambiando las conexiones neuronales toda nuestra vida, podemos aprender siempre, no somos de una manera, estamos siendo de una manera. Entonces, esta mentalidad nos lleva a que hay una posibilidad, hay una esperanza, si persistimos podremos llegar a un logro, y si fallo y alguien me critica, bienvenido, porque eso justamente me permite aprender. Bien, ¿cómo se desarrolla una y cómo se desarrolla la otra? Bien, lo primero es, la estática se desarrolla cuando empezamos a hablar de tú eres tonto, no tienes oído. Cuando yo empiezo a decir eso, el niño, porque esto se desarrolla fundamentalmente en las etapas iniciales, el niño empieza a tener una mentalidad estática, al menos en algunos aspectos. Yo soy bueno para los idiomas, pero soy malo para la música, porque no tengo oído. Si no tienes oído para la música, ¿cómo tienes oído para los idiomas? ¿Me explico? O sea, pero hay gente que piensa eso, ¿no? No, yo es que no soy bueno para las matemáticas, o la típica frase, ¿no? Yo soy así, este es mi carácter, inteligencia emocional. Yo soy rabioso, si te gusta bien y si no, ya sabes dónde está la puerta. ¿Ya? Eso también es mentalidad estática. Ojo, podemos tener mentalidad estática en algunos ámbitos y dinámica en otra. O sea, yo soy muy bueno para el deporte y cualquier deporte que me des me va a salir muy bien, pero para los idiomas soy un desastre. ¿Ya? Entonces, lo primero que genera esta mentalidad es cuando hablo de cómo eres, porque eso va marcando. Ojo con esto, no solo cuando digo que eres malo, también cuando digo que eres bueno te genera mentalidad estática. Porque si yo te digo que eres bueno, ¡ay, qué bueno eres, qué inteligente eres! ¿Ya? Cuando llegue un desafío que yo siento que está fuera de mi ámbito, o que requiere otra inteligencia, lo que voy a hacer es evitarlo. ¿Por qué? Porque dejo de ser listo, dejo de ser inteligente. Entonces, cuidado con esto, porque cuando le decimos a alguien que es bueno, también va a evitar aquellos ámbitos de aprendizaje donde se siente justamente que no es tan bueno, porque no va a querer demostrar que no lo es, y se va a quedar en el espacio de lo conocido, o al menos de aquellas inteligencias que le quedan más a mano. Entonces, esto es tanto si decimos que eres malo como si eres bueno. Lo que hay que hablar es del proceso, del esfuerzo, de cuánto está haciendo para cambiar, de cuánto está haciendo para aprender. Y aquí también una puntualización. No estamos hablando de, oye, qué bien que lo has hecho 30 veces, ¿ya? Cuánto esfuerzo, ¿ya? 30 veces lo mismo, con el mismo error. Eso no genera una mentalidad dinámica. Genera mentalidad dinámica cuando dices, oye, lo has intentado 30 veces, la primera hiciste esto mal, lo corregiste en la segunda, has vuelto a fallar, pero hiciste esto otro. Oye, reconozco tu pasión, reconozco el esfuerzo que le estás poniendo, reconozco la creatividad, tu actitud de aprendizaje para sacar algo bueno de lo que te pasó en las anteriores, que seas capaz de hacerlo 30 veces. Eso es lo que va generando la impresión de que efectivamente yo puedo cambiar y puedo lograrlo. No es el esfuerzo por el esfuerzo, es el esfuerzo inteligente, con vocación de aprendizaje. Ese es el que hay que reconocer. Cuando esto lo empezamos a hacer en la familia, en los colegios, en preescolar fundamentalmente, empezamos a desarrollar una actitud de posibilidad. Yo puedo aventurarme porque yo puedo desarrollar capacidades. Si no me lo creo, me voy a quedar en la zona de confort, no voy a experimentar y cualquier desafío va a ser efectivamente peligro de muerte, peligro al menos de la muerte de mi identidad o de lo que yo creo ser. Este señor, ya lo vieron antes, esta frase es muy buena. Ya, nunca fallé, simplemente no funcionó las 10.000 primeras veces. La 10.001 se encendió la bombilla. Eso es mentalidad de crecimiento. Y esa se aprende, se ayuda a que lo tengan los niños, sobre todo, como digo, en preescolar. ¿Ya? La otra cuestión que tiene que ver es con el entorno. Esto es lo que Edmondson llama la seguridad psicológica, es decir, la seguridad psicológica es que si efectivamente yo tengo esa tendencia, yo quiero atreverme, quiero arriesgarme, quiero salir de la zona de confort, lo intento, si la cosa no sale bien,
no voy a tener un peligro, o al menos no un peligro de muerte, esa experimentación, no es un peligro de muerte. Es decir, voy a estar en un entorno donde si opino distinto, digo algo distinto, si me equivoco, si muestro vulnerabilidad emocional, no voy a ser ni castigado, ni penalizado, ni humillado por esto. Y suena muy duro, eso de castigado y humillado suena muy duro, pero ojo que las humillaciones pueden ser muy, muy sutiles también, ¿ya? Es decir, puede ser que yo te diga, deja, ya lo hago yo. Eso no es un entorno psicológicamente seguro, porque no lo estoy diciendo claramente, pero sí el otro está entendiendo que yo estoy por encima, ¿vale? Que yo soy incapaz y que el otro es mejor que yo. Eso está inherente en el quita, ya lo hago yo, ¿ya? La famosa frase, esta es la que más duele, yo creo que la que más duele en español, te lo dije. Te lo dije. O sea, te está diciendo, primero, eres un incompetente, eres tonto, no me haces caso, no reconoces que yo soy mejor que tú, porque es lo que ¿vale? Y a ver si aprendes que lo mejor que puedes hacer es no intentar nada. Es decir, quédate en la zona de confort. Eso es lo que quiere decir el te lo dije, y eso genera mentalidad de estática, y son humillaciones. No es simplemente insultar, hay que tener mucho cuidado, porque hay muchas cosas, y estamos hablando de niños pequeños ahora en este caso, esto va marcando. Pero también en entornos profesionales, esto viene de entornos profesionales, esta necesidad de la seguridad psicológica para atreverme a salir, que efectivamente haya peligro, pero no peligro de muerte. ¿Cómo se crea esto? Bien, esto se crea a partir de una serie de actitudes. La primera es reconocer que efectivamente estamos en espacio de experimentación. Es decir, si yo, por ejemplo, pongo a los chicos a preparar no sé, una obra de teatro y los dejo sueltos y les dejo que prueben, tengo que reconocer que lo que van a hacer es experimental, que van a pasar 100.000 cosas, que van a probar, que hay cosas que es muy complejo, que probablemente no va a funcionar, que van a fracasar, que es parte del juego y que no pasa nada. La declaración de que estamos en un espacio de experimentación en sí misma me quita la ansiedad, porque me permite probar sabiendo que no va a venir esa penalización. Entonces la declaración de la seguridad es importante. Reconocer la falibilidad. Las personas con autoridad, los padres, los profesores, cuando nosotros estamos en el espacio de experimentación y los chicos están en espacio donde es posible fracasar, reconocer que nosotros también fracasamos, que nosotros también en ese espacio no la sabemos, ¿ya? Es tremendamente importante. Igual que mostrar una actitud curiosa. Cuando desde la autoridad se genera estas actitudes, empieza a generarse un espacio donde la gente empieza a atreverse. Se atreve a dar un primer paso y cuando se da un paso y ve que no pasa nada, se atreve a dar un segundo paso, ¿ya? La seguridad emocional acaba siendo, por tanto, un factor crítico para que nos atrevamos a experimentar, sabiendo que si hay un fracaso después no es peligro de muerte, al menos. Ahora bien, cuando uno habla de esa seguridad, de que no pasa nada, que entiendo que has fracasado, estas cosas pasan, yo lo entiendo, aprendamos de eso, etcétera, etcétera, entonces enseguida viene la otra cara de la moneda, que dice, bueno, ¿y la exigencia qué? ¿Ya? Porque sí, es muy bonito que la gente esté, pero al final no hacen nada, la gente no se atreve, no hace las cosas. Entonces empieza el debate entre exigencia, motivación y seguridad, que es un debate que está en los sistemas educativos en general. ¿Nos vamos a la seguridad o nos vamos a la exigencia? ¿Ya? Bueno, ese debate para mí es un debate falso en principio, porque no son contradictorias ni son excluyentes. Es decir, si no hay seguridad y no hay exigencia, estoy en un espacio de apatía, ¿ya? Entonces estoy criando amebas, ¿ya? Que están ahí, vale, están quietas, ¿ya? Ahora bien, la comunicación tradicional, si me voy a la exigencia sin la seguridad, si yo voy a exigir a que alguien salga de la zona de confort, trate de hacer algo y cada vez que salga le voy a penalizar, le voy a castigar, le voy a incluso a insultar, como se hacía antiguamente, ¿ya? Entonces voy a un espacio de la angustia, y en la angustia tampoco se aprende, ¿ya? Ahora bien, si voy el péndulo para el otro lado, y me voy a la zona de seguridad, pero sin exigencia, me quedo en una zona de confort, ¿vale? Y entonces ahí hay que tener mucho cuidado, porque ahí cualquier cosa que digamos genera traumas, ¿ya? Entonces, si pongo una nota, ya estamos destrozando al individuo, ¿eh? Y si el partido va 5-0 hay que pararlo, porque, ¿vale? Si son más de 5-0, voy a generar esto pasa al menos en Estados Unidos, los partidos se paran los 5-0 para que nadie se quede traumatizado, ¿eh? Yo no sé si han visto el vídeo del Equipe Petit, de unos niños que están toda la liga perdiendo por 20-0 y en el último partido meten un gol, el pequeño equipo. Es tremendamente bonito de ver cómo esos padres acompañan, porque al final no es el fútbol, es la constancia, es la ilusión, es hacer, es levantarse, es ser resiliente, eso es lo que los padres están queriendo enseñar. Y esos chicos siguen y lo hacen con todo el entusiasmo, a pesar de los 10.000 fracasos. Eso sí, pero ojo con estar en el péndulo para un lado y para otro,
¿ya? Al final lo que necesitamos son las dos cosas. O sea, la gente no sale de la zona de confort sin una exigencia propia, una motivación propia o externa. Pero cuando sale de la zona de confort tiene que entender que ese espacio tiene riesgo, pero no es inseguro. Entonces es una mezcla de las dos variables, y no la dicotomía. Entonces un plan de estudios va para un lado, luego llega el siguiente gobierno, se va para el otro lado, y ¿vale? Vamos pendoleando para un lado para otro, que es en el fondo donde estamos haciendo. Entonces la idea es cómo mezclo las dos cosas, porque no son contradictorias. De hecho, una analogía que les puede interesar es, yo puedo, esto lo usamos para otro tema, pero la analogía de la cazuela. Si yo quiero cocinar un cocido madrileño, ¿ya? Y hecho ingredientes, necesito una cazuela, un espacio de seguridad, de contención, que permita que la gente esté ahí dentro segura. Pero tengo que ponerle fuego. Si no le pongo fuego, esos ingredientes en el agua fría acaban pudriéndose, no pasa nada. Necesito un fuego que haga que ahí haya movimiento, necesito una exigencia. Ahora bien, si yo pongo una exigencia muy grande y tengo una olla, por ejemplo, de barro, se me puede romper la olla. Entonces tengo que generar el nivel de exigencia en función del nivel de capacidad de seguridad. Uno y otro están ligados. Si yo tengo una olla de barro, tengo que poner una exigencia baja. Si tengo una olla muy resistente, tengo una olla express, puedo poner el fuego rápido. Entonces tengo que valorar, porque estas dos variables están conectadas. Las dos son necesarias, ninguna es suficiente y una influye en la otra. El nivel de exigencia depende de la seguridad depende del nivel de exigencia, están interrelacionadas. Esto lo pueden ver en este gráfico también. Esto aquí que viene de desequilibrio es salir de la zona de confort, ¿ya? El nivel de desequilibrio. Cuando llego aquí a esta barrita punteada de abajo, salgo de mi zona de confort, me doy cuenta de que está pasando algo que no sé. Esto es como los ciervos que están pastando y de repente oyen un ruido y levantan la cabeza, ¿ya? Nosotros vamos por la vida en piloto automático, de repente nos pasa algo, entonces estamos presentes, se rompe la transparencia, que dirían los ontológicos, y vemos de repente que hay una oportunidad, una situación, algo que podamos aprender. Esa es la tensión que permite llegar al espacio de aprendizaje. En el espacio del piloto automático, de la falta de exigencia, en ese espacio no puede haber aprendizaje, porque estoy en lo que ya sé. Tiene que haber algo que me saque del piloto automático y que me haga ser consciente de mi incompetencia, a lo mejor, para manejar esta situación. Ahora bien, si esa tensión sube por encima de la raya punteada de arriba, lo que llama el ambiente contenedor, la olla, la seguridad psicológica, ahí, si sube demasiado ese desequilibrio, que puede ser pasión, ilusión, entusiasmo, pero también estrés, angustia, también, cuando sube demasiado, entonces el cerebro, la amígdala, empieza a soltar adrenalina, y entonces caemos en la reacción típica de los animales cuando ante el peligro, que es que atacamos, huimos o nos bloqueamos, ¿ya? Las tres famosas Fs, fight, flight and freeze. Es decir, hay un nivel de desequilibrio que me obliga a salir de la zona de confort y abrirme a la posibilidad de aprender lo que está pasando que no conozco, pero si ese desequilibrio es demasiado alto, me bloqueo, huyo o ataco. Entonces hay que hacer un manejo del nivel de desequilibrio de exigencia dentro de lo que esa olla, ese ambiente contenedor permite. Y ese es un juego tremendamente complejo y que va a depender mucho del espacio de los chicos con los que yo esté. Cuanto más genero esto, más sensación de seguridad hay, más confianza hay en uno mismo, más vocación de aprendizaje, más se va ampliando las dos dimensiones y por lo tanto aquí a la derecha el espacio de crecimiento, de aprendizaje es mucho más amplio. Ahí a la derecha esa zona productiva de aprendizaje es más grande, por lo tanto el aprendizaje es más rápido. Pero yo tengo que estar midiendo y valorando estas dos dimensiones todo el tiempo. ¿Cómo lo hago? Porque las dos son complementarias y necesarias. Bien, esto nos lleva, en mi opinión, el último punto, y es que, ¿cuál es el rol de los profesores, de los padres? El rol tradicional es este de la izquierda, el de enseñar, el profesor que enseña al alumno, dirige, y eso en sí mismo no está mal, siempre y cuando el problema que estamos tratando sea efectivamente un problema técnico, que hay una solución dada y que efectivamente es bueno simplemente aprender a aplicarla. Pero como decía antes, eso cada vez agrega menos valor en el mundo, eso al final se va a robotizar de alguna manera. Donde va realmente una persona a encontrar su camino en la vida es justamente en un mundo mucho más desafiante, cambiante, donde tiene que encontrar su propia forma de hacer las cosas. Y eso requiere que, como profesores, empecemos a ayudar a los estudiantes a moverse en ese mundo desconocido, donde lo que yo hago es generar un espacio de aprendizaje, no de enseñanza, un espacio donde el otro aprende. Aprender viene de tomar. Yo te pongo ahí las posibilidades, tú las tomas, eso es aprender, porque enseñar no es lo mismo que aprender. Yo te puedo mostrar 70 cosas, pero si no tomas ninguna, no has aprendido nada. Entonces, este es el espacio de la enseñanza, el otro es el espacio del aprendizaje.
Y el rol del profesor tiene que ser totalmente distinto. Tiene que ser, aquí es el rol del que genera el espacio psicológico de seguridad, pero al mismo tiempo genera la exigencia y la motivación. Son las dos variables. Tiene que manejar las dos, no una. Tendemos a hacer solo una de las dos. Y nos vamos a la angustia o a la zona de confort. Requiere que los profesores nos separemos de ese complejo de Dios, entre comillas, de haber visto la luz y tratar de transmitirla. Requiere ponernos más al servicio. Y eso es tremendamente complejo. Yo, cuando llegué a Harvard, con ese ego manejable, me llamó mucho la atención una cosa, y es que los profesores todo el rato decían, bueno, todo el rato no, pero la mayoría de las veces la respuesta a las preguntas era depende. Entonces yo iba allí a buscar respuestas, a que me diesen respuestas, y cada vez que preguntábamos algo es que eso depende. Y me acuerdo un día en una clase de desarrollo económico y social, que decía, bueno, años 60 se hacía así, políticas típicas, elefantes blancos y todas estas cosas, no funcionó. Años 80, consenso de Washington, privatización, no funcionó. Años 2000, interrogante, 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 interrogante. Entonces me acuerdo que un compañero levanta la mano y le dice al profesor, le dice, perdone, pero usted está diciendo que en todos los temas de desarrollo social lo único que hay son interrogantes. Y entonces le queda así el profesor y dice, en esencia esa es la idea, sí. Y le dice, o sea, usted me está diciendo que yo me he gastado el dinero que me he gastado para venir aquí y que no hay nada que sepamos. Y le dijo, no, si saber, sabemos muchas cosas. Todo lo que se sabe y que funciona está en los libros. Usted no tiene que venir aquí para aprender eso. Eso se lo pueden enseñar en cualquier sitio. Si usted viene aquí es porque le interesa lo que no sabemos. Si usted viene aquí es porque le interesa que yo le hable a usted de lo que todavía no sabemos, de lo que depende. Y si usted quiere tener éxito aquí, le dijo, vaya encariñándose con la duda. Y esa palabra, encariñarse con la duda, a mí, que venía con la culpa y flagelándome, me liberó. De repente no era un fracasado, de repente era mucho más complejo. Y empezaron a surgir, me tomé varias asignaturas, donde los trabajos finales que hacíamos eran trabajos que teníamos que analizar nuestros propios fracasos. Yo en 2 asignaturas escribí 50 páginas sobre ese fracaso profesional que les comentaba antes. 50 páginas es mucho analizar, ¿eh? Y me di cuenta de un montón de factores que me escapaban, que yo no había visto y que no podía ver, que de hecho los que estaban allí tampoco lo veían. Ojo con esto, no quiere decir que yo no tuviese responsabilidad, tenía responsabilidad, pero yo no era el responsable. Aquel fracaso se debía a muchos factores, incluyéndome a mí, pero yo no era el único. Y después de indagarlo, empecé a ver un mundo que como ingeniero jamás había visto en mi vida, que me abrió unas expectativas totalmente distintas, que me llevó a entender que el mundo no es el mundo que me contaba el profesor de ingeniería, donde uno toma la solución y la aplica, sino es el mundo donde uno tiene que aprender, que lo importante es saber aprender y no saber solamente. Hay una frase muy buena, me gusta mucho, de Mencken, que es un periodista gringo, que decía que para todo problema complejo hay siempre una solución rápida, sencilla y equivocada. Hoy en día estamos tendiendo mucho a eso. Estamos en un mundo complejo, dinámico, incierto, y pretendemos, con nuestra educación, que los alumnos se vayan con soluciones rápidas y sencillas, que son equivocadas. Hay que desarrollar unas capacidades que permitan moverse en el mundo de lo incierto, hay que ayudar como profesores a que eso pase, a que se dezcan esas capacidades, y eso requiere, entre otras cosas, que sepan que hay fracaso, que el fracaso es parte de la experimentación, que es parte del progreso, que ese fracaso se puede manejar, que no es un estigma, y que desde el fracaso nosotros vamos a aprender no solo a manejarnos hoy, sino que vamos a aprender a manejar los fracasos que tengamos en el futuro, que cada vez van a ser más. La vida planificada, donde uno sabe lo que va a pasar, el trabajo, hasta cuándo le va a durar, la pareja, todo eso, que antes era para 40, 50, 60, 70 años, eso voló. Hoy en día uno fracasa en las relaciones continuamente, en el fracaso lo echan, lo despiden, trata de hacer cosas, no funcionan. Cada vez vamos a fracasar más, cada vez más necesitaremos herramientas para que esos fracasos no nos hundan, no nos estigmaticemos, no nos flagelemos, sino que seamos capaces de aprender de ello. Espero que con esto que les he contado, de alguna manera les ayude a entender un poquito el valor de lo que puede tener el fracaso. Muchísimas gracias a todos, un placer. Gracias.